Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente grupo de invitados. Hemos tenido invitados individuales, ahora ya tenemos un grupo, no demasiado amplio, pero grupo, y además un grupo que teníamos previsto que hubiera venido bastante antes, pero claro, las chicas que forman este grupo estudian y han tenido que terminar prácticamente. Pues ya habéis terminado el instituto. Sí, ya me he terminado. Bueno, vamos a decir quiénes son. Son jugadoras del equipo infantil de la agrupación deportiva Voleibol Rivas, que teníamos previsto que vinieran el martes siguiente de disputar el campeonato de España en San Cugat del Valle, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Un campeonato de España en el que curiosamente perdieron un único partido, y pese a perder un único partido quedaron novenas. Sí, novenas. ¿Y eso cómo se lleva? Y se lo voy a preguntar a Carlos. Vale. Va a ser la única ocasión que le vamos a dar de hablar, que ya me han advertido que habla mucho. Carlos López, que es viejo conocido de aquí de Radio Cigüeña. Hola, buenas tardes, José María. Pues venga, cuéntame, ¿por qué se pierde un partido solo y se queda novenas? Hay una parte que es difícil de explicar, o hay algo que hay que revisar que no está bien, porque no es muy justo, ¿no? Pero sí que es cierto que un campeonato se juega muy pocos días, muchos partidos, y estás abocado a que si pierdes el partido decisivo terminas de estar en las semifinales y jugarte del primero al cuarto a irte mucho más lejos. Y eso es lo que nos sucedió, nos fuimos mucho más lejos y se vio abocado a que la competición, el sistema de competición está un poquito mal hecho, y nosotros, siendo primeros de grupo, nos hacen jugar el partido del cruce los dos primeros, dando ventaja a un segundo de grupo, pudiendo jugar con todos los resultados sabidos, es decir, juega el último partido contra un primero y ya sabe todos los resultados. Eso se abocó a que uno de los equipos ganó el set que le servía para meterse en semifinales y se dejó ir, perdió el partido, y a nosotros nos abocó al puesto noveno. Porque eso no es ser mal pensado, ¿no? Eso es verlo. Está muy claro. Está clarísimo. Quería dejar descansar a sus jugadoras para las semifinales y decidió que con un set le valía para pasar. Él ya había hecho lo suyo y bueno, pues un poquito la competición queda desvirtuada claramente. Estamos acostumbrados a oírlo ahora que están los descensos en segunda división de fútbol, que se oye mucho en la televisión, que si un equipo, o recordamos cuando Preciado y Mourinho se liaron hace un par de años a discutir porque Preciado no llevaba a los mejores jugadores contra el Barcelona y eso desvirtuaba la competición. Pues exactamente lo mismo, si no juegas con tus mejores jugadores un partido y eso hace que otros equipos se vean abocados o perjudicados en este caso, pues sí, desvirtúa la competición, no está bien. El sistema de competición, si hubiese cambiado, pues no sucedería tanto. Acompañando a Carlos López han venido con él dos jugadoras que ya hemos oído su voz, pero no las hemos presentado todavía. Marian, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Marian, que además es una de las privilegiadas, supongo, que va a estar con la selección madrileña, con Carlos, que es el seleccionador, disputando ahora el campeonato de España. Sí. Bueno, ¿os hace especial ilusión o está a estas alturas harta de voleibol? No, la verdad es que hace mucha ilusión porque estar en la selección madrileña pues es muy difícil y bueno, pues no todo el mundo tiene la oportunidad y yo la he tenido, así que estoy muy contenta. ¿Y hay algo de enchufe el hecho de que tu seleccionador sea al mismo tiempo tu entrenador? Bueno, a ver... No me digas ahora que sí, que no le dejas a él bien ni quedas tú bien, ¿eh? No, sí. ¿Que hay enchufe? No. Sí. No hay enchufe. No hay enchufe, hombre. Vale, no hay enchufe. Digo yo que no hay enchufe porque en la final A4 que disputasteis aquí, fuiste elegida la mejor colocadora del torneo, y ahí estaban supuestamente los 4 mejores equipos de la categoría de infantiles. Sí, estábamos los 4. No habrá tanto enchufe, ¿no? No hay tanto enchufe. Patricia, ¿es buen entrenador, Carlos? Sí. ¿Cómo se asume que después de una temporada como la que habéis hecho vosotras, que ganasteis todos los partidos de la primera y de la segunda fase, si no recuerdo mal, que ganasteis, ¿no? El último partido en Leganés perdimos. Sí, efectivamente. Perdiste el último partido, pero un partido en el cual tenías bajas, o eso me contaste en su momento. Dejé a 4 jugadoras en casa sin jugar. Para no dar pistas a uno de los que iban a ser rivales en esa fase, ¿no? Era un poco de todo. El día siguiente jugábamos la fase, no jugábamos nada, no perjudicábamos a ningún equipo, no quedábamos ya primeros de grupo, hiciésemos lo que hiciésemos. Era una manera de dar oportunidades a otras jugadoras que estuviesen en forma. Había una jugadora fuera, había un par de jugadoras que estaban un poco tocadas. Es mucho riesgo jugarte un partido que al final las chicas van a querer ir a ganar,
van a jugarlo a tope, es un riesgo para el día siguiente de tener la fase final. Entonces decidimos ir con el resto. La verdad es que jugamos bien, pero bueno, nos ganaron a un buen equipo de fase, o sea que... Patricia, era la pregunta que iba a hacerte, pero que no me deja aquí tu entrenador, que no calla. ¿Cómo se lleva en una temporada sin perder prácticamente más que 2 partidos, pues no conseguir, por ejemplo, quedar entre las 3 o 4 primeras de España, cuando realmente el nivel, y no me lo ha dicho él, me lo ha dicho todo el mundo que os ha visto jugar, pues será pues de ser entre las 3 o 4 mejores de España? Pues no muy bien, pero ha venido bien para ya cuando perdamos algún partido o algo, pues no bajarnos abajo. ¿Pero que pensáis perder más partidos? No. No. Vamos a ganarlos todos. Bueno, intentarlo. ¿Y tú, Marian, cómo lo has vivido la temporada esta, en la cual pues un equipo del que se esperaba mucho, al final ha resultado que sí, que ha cumplido? Bueno, pues al principio de año yo no tenía ni idea de que íbamos a llegar tan alto, porque ni siquiera llegar a la fase final de Madrid. Y ya quedando campeonas de Madrid y yendo al Campeonato de España, pues me llevo, vamos, este año ha sido increíble respecto a los deportes. ¿Tenías presión durante la temporada o evitó vuestro entrenador que tuvieras esa presión añadida? A ver, siempre hay algo de presión, pero nuestro entrenador pues nos la ha conseguido disminuir, la presión. Porque sí que es cierto que un partido que vi en la temporada regular, cuando traté de decir que erais muy buen equipo y demás, me dijo Carlos, no se te ocurra hablar bien de ellas, no digas nada de ellas, que no quiero que se lo crean y tal. Pero tanto afecta a una jugadora el hecho de que se hable bien de ella, Patricia. No, a mí no. No. ¿Y tú, Carlos, ese temor a qué era debido? Porque esto es cierto o no es cierto lo que estoy contando. Sí, bueno, no exactamente, pero sí es cierto. Bueno, y te dije que no nos saliésemos de madre hablando de todas las excelencias, simplemente. No es hablar bien, es el no hablar demasiado o centrar en eso. Es como cuando uno consigue sus objetivos y consigue la cima, lo difícil, como suele decirse, es mantenerse, no llegar, mantenerse. Y es porque tu cuerpo, tu cabeza está preparada para llegar hasta ahí. En ese momento, quieras que no, se relaja. Hay como un suspiro de ya lo he conseguido. Y es cuando empieza el reto de verdad, cuando estás ahí arriba, mantenerlo. Entonces es cuando estás en el centro del huracán, todo el mundo quiere ser como tú, todo el mundo quiere derribarte. Mientras que llegas, muchas veces no eres ni el centro de atención, nadie se fija en ti y muchas veces llegas por eso. Carlos López, que estoy pensando, tienes tú también muchos cargos, ¿eh? Eres, aparte de seleccionador y entrenador, el director técnico de la agrupación deportiva Voleibol Rivas. ¿Eso es un privilegio a la hora de escoger el equipo que vas a entrenar o lo consensúas con los directivos? No, eso es un privilegio, lógicamente. Tiene que ver con que soy el director y al final sí suelo ser el primero en elegir el equipo. O sea, que lo haces de esta manera, la designación de entrenadores. ¿Eliges no, tú y la verdad es que designas entrenadores para los equipos? Sí, designo. Luego lo hablamos en la junta directiva, yo propongo y pues como este año hemos más o menos propuesto y entre todos un poco hemos dado opinión, pero al final un poco la decisión, casi el mayor porcentaje es mía. Tiene que ver con las características del entrenador, el nivel, la titulación, los años de experiencia, la antigüedad en el club, en función de cada equipo, ¿no? Vemos si un equipo necesita más un tipo de características u otra y en función de eso intentamos poner al entrenador. No todos los entrenadores pueden llevar todos los equipos por niveles de titulación o por años de experiencia, o sea que como en el fondo somos pocos, al final hay pocos entrenadores en casi todos los clubes, nos repartimos entre los de siempre. ¿Hubieran tenido los mismos resultados estas jugadoras con otro entrenador que no hubiera sido Carlos López? No lo sé. No. Eso no se puede saber. Eso no es que se puede saber, ¿no? A ver, Patricia dice no y Marian dice eso no se puede saber. Patricia, ¿por qué no dices? Porque Carlos ha sido muy buen entrenador comparado con los otros que hay en Rivas. ¿Sí? Sí. ¿Es exigente, Carlos? A la hora de darlo todo de nosotras, sí. Sí, él quiere que lo demos todo. Siempre. Sí. ¿No os deja relajar? Hombre, sí nos deja relajarnos, pero siempre intenta dar lo mejor de nosotras, bueno, que demos lo mejor de nosotras. Y la verdad es que yo no sé si teniendo este entrenador hubiera conseguido evolucionar tanto este año, porque yo del año pasado a este año he cambiado mucho en el voleibol. ¿Qué es para ti lo mejor de Carlos como entrenador? Pues lo mejor de Carlos, que pues es lo que siempre está intentando ayudarnos a que demos lo mejor de nosotras y que ha confiado mucho en mí y
y yo que sé, siempre ha contado conmigo y bueno, cuenta con todas, pero en especial, no sé, me ha parecido que ha contado mucho conmigo y pues se lo agradezco. Para ti Patricia, ¿qué es lo mejor de Carlos como entrenador? Pues que nos ayuda siempre en todo, que si tenemos algún problema siempre nos ayuda, o cuando, por ejemplo, estamos malas o algo, en vez de no echarnos la bronca por no ir a entrenar, siempre nos dice que no pasa nada, siempre. ¿Y lo peor? ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara? Nada. Sí. Pues no sé, que a veces se enfada mucho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se enfada? Porque nos lo tomamos Claro. un poco a algunas veces, en algunos momentos, pues no nos lo tomamos tan en serio como a él le gustaría, pero por lo demás, es muy buen entrenador. ¿Qué es lo que más os ha recalcado en toda la temporada? La frase que más veces os ha dicho. Ha dicho muchas. ¿Alguna que se os haya quedado grabada? A ver, pues... Luego se lo preguntaré. Él seguro que lo sabe ya, ¿eh? No pensar muchas veces, digo. Es verdad, Sí. es verdad. ¿Sí? ¿Os dice que no penséis? Sí. ¿Y eso? ¿Qué quiere deciros con eso? Que no pensemos si vamos a meter el saque o no, que nos hagamos una imagen en la cabeza de qué saque queremos hacer y lo metemos. Y ya está. Sí. ¿Y es sencillo de hacer lo que dice él o no? No. ¿Quién es la mejor jugadora del equipo, Marian, para ti? Pues la verdad es que hay mucho nivel en el equipo, pero para mí destaca mucho Andrea Maroto y Eva Guerra. ¿Y para ti? Igual. ¿También? Sí. Y Marian. ¿Marian también? Sí. ¿Lo dices porque está ella aquí presente o...? No, porque juega muy bien. Sí. ¿Por qué se pone una a jugar de colocadora? ¿Porque se lo dice el entrenador o porque una misma se da cuenta de qué es lo mejor que hace? Pues, a ver, yo al principio, pues a mí no me gustaba mucho ser colocadora, porque me parecía que ser rematadora pues era un puesto que se veía más y que pues a la gente le gustaba más. Y bueno, el año pasado empecé a ponerme de colocadora y pues lo hacía bastante bien. Y bueno, pues nada, este año pues ya me he puesto de colocadora y ya me está gustando más. ¿Y tú, Patricia, de qué juegas habitualmente? De opuesta, pero De también soy opuesta. colocadora a veces, También. antes. ¿Y en qué te diferencias tú de Marian a la hora de ser colocadora? Pues que Marian coloca súper bien y es que no, María, no tengo nivel siendo colocadora. Pregunta para Carlos por curiosidad. ¿Por qué en el voleibol se dan premios individuales pues al opuesto, al rematador y tal, cuando las rotaciones parece que todos están jugando en todos los sitios, ¿no? Sí, es un deporte muy diverso. O sea, es que uno de los deportes más colaborativos. Nadie, lo digo muchas veces, no puede haber chupones porque necesitas pasar la pelota, no la puedes tocar dos veces. Y pues lo que suele suceder es lo que llama la atención ante la prensa, ante el público, el distinguir premios individuales. Existe en fútbol, existe en baloncesto, pero la verdad es que no debería ser. Si Eva o Andrea rematan tan bien es porque hay alguien que se las pone. Y evidentemente es fundamental. en la posición de Eva y de Andrea hay otras jugadoras en otro momento determinado. Quiero decir que no siempre están en esa posición, ¿no? Bueno, ya hay una cierta especialización y Eva y Andrea juegan en el mismo puesto de juego de forma opuesta, para que siempre una de las dos coincida adelante. Ellas nunca coinciden juntas en la misma posición. Cuando una está cerca de red, la otra está atrás. Son jugadoras complementarias. Entonces, ellas dos hay dos en ese puesto dentro del equipo titular, en el sexteto dentro. Luego en el banquillo hay alguna más para los cambios. Pero ellas, digamos que son opuestas en zona de juego. ¿Es importante el ubicar a cada jugadora en el puesto que mejor rinda? Sí. En voleibol es fundamental, que además está todo preestablecido de antemano. Las jugadas y todo está como muy estudiado. Hay mucho entrenamiento entonces específico para ensayar jugadas, siempre las mismas jugadas. Sí, mucho entrenamiento específico, aunque son jóvenes y todavía tienen que hacer un poco de todo, desde recibir y aprender a pegar por todos sitios, siempre, pero fundamentalmente llega un momento, sobre todo cuando estás compitiendo por el campeonato, en el que ya haces una especialización mucho mayor por puestos. Suele suceder mucho en recepción, por ejemplo, Eva y Andrea son receptoras, entonces sí que hacen mucho más recepción que el resto. Por ejemplo, Mariana apenas recibe. Hay una especialización, es la primera especialización grande que se suele realizar, el colocador. El colocador empieza a dejar de pegar, empieza a dejar de recibir. Son las dos cosas fundamentales que deja de hacer. Si el volumen de
de recepciones del resto son, yo que sé, 30 o 40 por entrenamiento, el volumen de recepciones de una colocadora es 10. Porque el resto del tiempo, cuando están recibiendo sus compañeras, ella está dando el segundo toque. La recepción es el primero, si da el primero no puede dar el segundo. Patricia, ¿cuántos años llevas jugando a voleibol? 4 para 5. 4 para 5. ¿Siempre has jugado a este deporte o has hecho algún otro deporte anteriormente? No, solo voleibol. ¿Solo voleibol? ¿Y por qué te decidiste por el voleibol? No sé, porque a veces veía partidos en la televisión. Pocos. Y ya, pero cuando había... Tendría siempre... tele de pago o algo. O cintas de vídeo grabadas, ¿no? Sí, pues es. No, siempre cuando había Juegos Olímpicos o eso, siempre lo veía y me parecía un deporte interesante. ¿Y La técnica y eso. ¿Cómo conociste la agrupación deportiva Voleibol Rivas? Cuando me iba a federar, vino a las escuelas un día Carlos a hacer como un torneo pequeño de Madrid y ahí conocí a Carlos y luego ya, cuando nos federamos, ya conocí a ¿Te la convenció? agrupación. Sí. ¿Te ofreció mucho dinero por jugar a voleibol? Mucho. Marian, ¿tú cuántos años llevas jugando? Pues yo llevo 3 para 4. 3 para 4. Sí. ¿Y por qué? ¿Habías hecho algún otro deporte o tampoco? Bueno, no, había hecho danza, pero eso no es deporte. No, no. ¿Y por qué te decidiste por el vóley? Bueno, pues porque un día vinieron una exhibición de voleibol a mi colegio y pues estuvieron exhibiendo el voleibol y eso. Y cuando me tocó jugar con una de las niñas que vinieron, pues me dijo que se me daba muy bien y que me podía apuntar. Y entonces pues estuve buscando escuelas y al final me apunté en el Parque Sureste. Y luego ya pues me federé en la agrupación deportiva Voleibol Rivas. Para federarte, una vez que te estás apuntado en una escuela, ¿eres tú la que lo decide o es el club el que dice, mira, yo creo que tienes condiciones, puedes federarte? Bueno, pues al principio van muchas niñas a probar el voleibol y para ver qué tal se las da y eso. Y pues hacen varios equipos y bueno, pues los fuertes, a los que mejor se le dan, les ponen en uno, y a las que son un poco más flojas o todavía no han evolucionado lo suficiente, pues en uno un poco más de categoría menor. ¿Os han apoyado siempre en casa a la hora de practicar este deporte o cualquier deporte? Sí, siempre. ¿Nos han animado? Sí. Antes, cuando hemos iniciado la entrevista, me ha parecido que así, de una manera muy rápida, decía que este año había sido muy bueno a nivel deportivo. ¿Cómo se compagina estudios y deporte? ¿Los estáis compaginando bien? Sí, yo sí los estoy compaginando bien. ¿Y tú, Patricia? Sí. ¿Es exigente también Carlos con el tema estudios o no se preocupa de eso? No, se preocupa. ¿Sí? A ver, normal, ¿no? Tenemos que aprobar todas y eso. Y primero son los estudios y luego ya el voleibol. Sí. ¿Primero son los estudios, Carlos? Sí, se puede compaginar, pero sí, primero los estudios. Lo que pasa es que no es necesario elegir, no tenemos que poner todo en un orden de prioridades. Se pueden compaginar las cosas, solo en algunos determinados momentos hay que establecer prioridades. Me ha pillado el toro y hoy no puedo, tengo que elegir entre una y otra, pues hoy me quedo a estudiar. Eso es lo que intento inculcarlas a ellas. Mucha gente está haciendo un deporte y se saca una carrera y no son ningún cerebrito, sino que tienes que ordenarte bien la vida y ordenarte bien el día a día en lo que haces, y se puede compaginar perfectamente, incluso con más horas de entrenamiento todavía. Pero solo hay determinados días que no puedes hacer las dos cosas, ya está, es el día que tienes que elegir, por el resto no. ¿Se ordenan bien, se organizan bien tus jugadoras? Yo creo que sí, yo creo que casi todas están sacando los estudios y bien, yo creo que no repite ninguna, no sé si alguna le ha quedado alguna. No. Yo creo que todas han aprobado todas, entonces creo que son responsables. Del equipo que has entrenado este año, ¿qué es mejor, el sexteto inicial o el equipo en general? Este es el equipo. Hay jugadoras muy buenas a nivel individual que han destacado mucho, pero hemos llegado por el equipo. Hay un rol muy importante que han sabido entender, que no sabe entender casi ningún equipo, que es el hecho de aguantar en el banquillo y salir y darlo todo y darlo con un gran nivel. Yo creo que eso es lo que hemos marcado una gran diferencia. Y la gente que nos ha visto en la fase final, sí, metía un remate o una colocación o hacía un saque no sé quién y decían, joder, qué bueno. Pero hacías un cambio, que normalmente todo el mundo cuando hace un cambio miran, bueno, sale una suplente, es lo que todo el mundo piensa. Lo piensas cuando ves el fútbol, y salía y metía y decías, ahí va, ya se la tiene en el banquillo, mira cómo saca, o mira cómo recibe, o mira cómo la tiene en el banquillo.
porque el nivel del equipo es muy, muy grande. Hemos sabido compenetrar las cualidades de cada una. Por ejemplo, Patricia es quizá la mejor sacadora del equipo. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Es un saque es una acción que se hace desde parado. Entonces, muchas veces a lo mejor no empieza de titular. En juego a lo mejor hay algunas jugadoras que pueden hacer cosas mejor que ella, pero al saque, sino que te cuente Marian, para que no lo diga Patricia, cada vez que ha salido Patricia al saque ha creado un estropicio en el equipo contrario. Sí, nos hemos hecho un montón de puntos. ¿Y es fácil de explicar a las jugadoras y a los padres el rol que tiene que ocupar cada una en el equipo? No, además que tienen que ir viendo ellas que son importantes. No, tú no las convences, tienes que demostrarlas que ellas se sientan importantes. Si ellas no lo ven, yo creo que a Patricia, por ejemplo, que es un caso de que entra en un rol no tan titular, aunque bueno, se reparte el puesto opuesto ahí con Claudia y han alternado, pero sí que no es una titular tan indiscutible como otras este año, no lo ha sido. Te puede decir ella como si le ha costado, mejor que le preguntes a ella si le ha costado o no le ha costado, cómo lo ha llevado, porque a mí también me gustaría aprenderlo porque es algo que nos debe enseñar, que nos enseñaría mucho a todos. Pues a ver, Patricia, te lo ha dicho él, ¿cómo te lleva eso? Pues no sé, a ver, aunque no sea casi titular y eso, pues en todos los entrenamientos o cuando salgan algunos partidos hay que darlo todo igualmente. Por el equipo, no por ti, por el equipo. Y tú lo llevas bien, pero ¿y la familia cómo lo lleva eso? Bien. ¿No te dicen, a ver si le dejas al entrenador que te saque más? No. ¿No? O sea, que No. respetan también lo que decide Carlos. Sí. ¿Podemos hablar también con la persona que está ahí callada? Que quiero hacerle solo una pregunta. Ese micro se puede abrir, ¿no? Bueno, ella es Delia, no hemos hablado de ella, viene acompañando a Carlos y me imagino, y lo que yo le quiero preguntar básicamente es ¿cómo se convive con una persona que está tan entregada y de cuerpo y alma al voleibol? Bueno, yo creo que bastante bien, porque además creo que alguien que disfruta con lo que hace, pues es una persona que está feliz y eso también influye en el día a día. Creo que es importante. ¿Has practicado tu voleibol o no? De pequeñita en el colegio sí que practiqué, pero nada, 2 añitos o 3 y ya. No le conociste por el voleibol, ¿no? ¿Y no te puede llegar a aburrir en las conversaciones cotidianas hablando de voleibol? Algún ratillo a veces, pero no, la verdad que a mí también me gusta bastante y me tiene enganchadísima y al final soy yo la que le pregunta siempre ¿y qué ha pasado con esta niña y con la otra y el partido y no sé qué? O sea que... ¿Y le das consejos sobre cosas que puedes ver tú con óptica femenina del equipo que le entrena? Sí, a veces sí, también. Sí, los asume. Ellas lo saben también. Los acepta. ¿Es importante Delia también dentro del equipo? Sí, es muy importante. Sí, ¿por qué? A ver. Porque ella hace la relajación. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es eso de la relajación? Bueno, pues a ver, es que no sé cómo explicarlo. Ella graba en su casa pues una especie de relajación donde nos dice que nos metamos en nuestro lugar ideal y cosas así para relajarnos y que no nos pongamos nerviosas, y esto lo escuchamos pues casi siempre antes de los partidos. ¿Y funciona? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, que es importante también su aportación al equipo. Claro. A veces resulta que está ganando gracias a ella. No. Se está tirando el folio el entrenador de las jugadoras. Bueno, ¿qué pensáis hacer el año que viene, Marian? Pues seguir jugando, seguir en el voleibol y seguir evolucionando. ¿Serás ya cadete? Sí. ¿Y qué aspiraciones tendréis con el equipo cadete? Bueno, pues vamos a ver, el año que viene va a ser un poco más difícil llegar hasta donde hemos llegado este año, porque pasamos a cadete y somos de primer año, entonces ya hay cadetes de segundo año que quieras que no pues ya llevan más entrenamiento y saben bastante más, pero bueno, yo creo que si nos esforzamos a lo mejor conseguimos buenos resultados. Patricia, ¿qué esperas de la temporada que viene? Pues difícil está, pero trabajando y eso pues a lo mejor podemos llegar a algo, no a lo que hemos llegado este año, pero a lo mejor a algo, sí. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del voleibol? No sé, lo que más pues el equipo, que parece como una familia y eso, y lo que menos pues no sé, me gusta todo. ¿Y a ti, Marian? También lo que más me gusta es el equipo, porque quieras que no, estás con amigas, entonces te lo pasas mucho mejor.
y es que el voleibol me encanta en sí. Jugar al voleibol me gusta mucho. ¿Lo que menos? Es que me gusta todo. Carlos, ¿qué van a hacer el año que viene en cadetes? No sé, a ver, según entrenen. Eso no es lo mismo que en infantil de primer año. En cadete ¿Influye mucho ese año de más que puede tener los influye, cadetes son segundo? experiencias, algo influye, pero lo que te iba a decir es que en cadete de primer año es muy difícil competir en infantil de primer año es muy difícil competir contra infantil de segundo año, porque realmente suele ser tu primer año federado. Pero la diferencia entre 2-3 años federado, 4 años federado, ya cuando llevas varios no existe tanto, se van reduciendo. Entonces hay cadetes de primer año que compiten contra cadetes de segundo año perfectamente. Y ahí cuenta ya más la calidad que la edad. Sí, ahí ya importa mucho más la calidad. Y son equipos hechos y te puede faltar un poquito de rodaje. Si hay un equipo muy fuerte de segundo año sí te puede dar, pero un equipo fuerte de primer año puede dar guerra. Y a ver,